Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. En esta ocasión voy a tener una entrevista virtualmente con alguien que conocí por ahí en las redes sociales y que su vida de principio me llamó la atención y un poquito ahora que le conozco más, todavía más. Así que dispónganse a conocer un poquito esta vida que sé que algo de bueno nos tiene que dejar y sobre todo edificarnos en la fe. Presten mucha atención. Alejandra, muy buenas, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Hola, padre Byron, muy contenta, muy bendecida de estar en esta oportunidad con usted. Eh, súper contenta, muy bien. Yo he escuchado su acento, pero todavía no lo puedo identificar. ¿De dónde es? Bueno, yo soy peruana, Ah, pero tengo viviendo en Estados Unidos ya 10 años, entonces tengo un poquito de mezcla, creo, de mi esposo es cubano, entonces también tengo por ahí una influencia de su parte, pero sí un poquito mezclado mi acento. También los peruanos me oyen y no tienes alguito ahí distinto, algo distinto. es verdad, es verdad. Algo que no deja rápidamente Ya no soy de aquí localizar, ¿no? ni de allá, no soy de ningún lado. Em, Algo que quisiera que las demás personas sepan es que yo he conocido a Alejandra a través de las redes sociales. Por allí, en algún momento, ella me escribió para compartir un poco del proyecto y esto. Ella tiene un canal, el cual ya nos va a decir cómo se llama, también para que por ahí se pasen un ratito. Y luego yo tuve una misión en Houston y coordinamos un poco que quizá nos encontrábamos allí, pero al final no hubo cómo. Y decía al principio en la introducción que he conocido un poco de ella y me ha llamado la atención y por eso he querido compartir esto con ustedes. Con lo cual quisiera que Alejandra nos comente un poco de su misión en las redes sociales, cómo ha sido esto para ella, cómo nació y que ahí nos vaya un poquito también haciéndonos partícipes de su proyecto. Claro que sí, padre. Bueno, yo me convertí al catolicismo porque en realidad durante toda mi vida, la mayor parte de mi vida, fui a una iglesia protestante, una iglesia evangélica. Mm. Crecí yendo a esta iglesia desde que tenía aproximadamente 2 años hasta los 21 años. Ahora tengo 32. Eh, Estuve bastante involucrada porque mis papás perdieron a mi hermanito cuando tenía casi 11 meses de nacido y fue bastante duro para ellos. Y ellos venían de familias católicas. Por parte de mi mamá un poquito católico light y por parte de mi papá un católico más comprometidos. Eh, pero bueno, en fin, ellos se vieron refugiados en esta iglesia, ¿no? Una iglesia muy bonita, muy cálida, gente muy buena, que los apoyaron muchísimo. Y bueno, pasó esto, la pérdida de mi hermanito, y ellos se involucraron mucho. Y yo crecí ahí desde más o menos casi 3 años de edad hasta los 21. Me mudo para Nueva York, nos casamos, me caso, muy jovencita, 21 años, y nos mudamos para Nueva York. Y bueno, ahí conocemos, mi esposo y yo ambos somos cantantes, entonces Mm. cantábamos mucho en misas y entonces en muchas bodas y así fue como nos conocimos cantando, ¿no? En un teatro y cantábamos en misas y comencé a estar más en las iglesias católicas, ¿no? Por el tema de la música. Entonces, Mm. fue más o menos por ahí que yo empecé a descubrir de la fe católica, ¿no? Que en realidad había hecho la primera comunión de niña, pero era bastante ignorante y bastante, era como una perseguidora de católicos. Hablaba muy mal de la iglesia Mm. y etcétera, ¿no? Entonces, esa culpa que tengo de haber hablado tan mal de nuestra iglesia, ¿no? O sea, terrible, que es digo, Dios mío, perdóname, ¿no? Perdóname por este daño que tengo que
que ver la forma de corregir, ¿no? Tengo que corregirlo, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer saber a las personas la verdad tuya, la verdad que finalmente nos hace libres, ¿no? Entonces, sí, va por ahí más o menos. Mi esposo sí era católico, yo no, pero él fue el primero que plantó esa semillita poco a poco. Y me imagino que de esa culpabilidad y también responsabilidad de haber hablado mal, como a veces decimos, como de una verdadera madre, ¿no? Y luego agachar la cabeza y decir, oh, no, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Exactamente. Nace de allí este proyecto de Exactamente. evangelización. ¿Cómo se da Exactamente. esto luego? Yo tengo a mi primer bebé y me quedo en casa con él. Entonces, eh, todo lo que hacía era básicamente, bueno, dejo de trabajar, me dedico al bebé y todo lo que hacía era básicamente investigar. Me la pasaba todo el día casi, bueno, además de cuidar al bebé, pero todo mi tiempo libre me lo dedicaba, me lo pasaba tratando de investigar, porque ya algunos amigos me habían hablado de la fe católica, ¿no? Y me habían dicho, porque yo publicaba cosas en mi Facebook personal, ¿no? Incluso decía, no importa la religión, no importa la religión, lo que importa es estar, porque ya antes era la iglesia católica es la mala, y luego era como que como comienzo a cambiar un poquito y estoy más involucrada en la fe católica y digo, bueno, ya no importa la religión, porque la iglesia católica no era mala como yo pensaba, entonces no importa la religión y qué sé yo, y luego pues se da todo esto, ¿no? Este deseo así que me inundaba el pecho. Yo tengo que investigar y comencé a escribir mucho, a escribir mucha apologética, ¿no? Desde lo que yo ignoraba, de toda la ignorancia que yo tenía acerca de, no sé, las imágenes o Mm. la confesión, etcétera, etcétera. Y de todo lo que leíste, ¿Ah? este, ¿qué fue lo que más te impactó quizá y tú dijiste, no, 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 veo que tengo que hacerme católica? La primera cosa que me sorprendió y que yo me molesté con mi mamá, porque mi mamá lo sabía y sabiéndolo iba a una iglesia evangélica. Yo le, estábamos un día en el auto, estábamos en el carro con mis papás y en ese entonces mi novio, y comenzamos a hablar, qué sé yo, de la iglesia que íbamos a ir, ¿nos acompañas a ir a la iglesia? Y él como que, como él era, es católico, ¿no? Entonces era como, él no quería, pero al final, bueno, como que se sentía comprometido y bueno, terminó yendo también. Y entonces él dice, ¿no? Me comienza a hablar de la historia de la iglesia, de que fue Cristo el que fundó la iglesia. Y yo le digo, no puede ser, eso no es verdad, o sea, imposible. Y me dice, pero claro que sí, Jesucristo en persona fundó la iglesia y por eso hay una línea directa de papas desde San Pedro hasta el Papa actual. Y yo, y mamá, sí, efectivamente, y yo, mamá, ¿tú sabías? No puedo creer, no puede ser que vayas a otra iglesia. Entonces es como que para mí fue, wow, explotó mi cerebro, de verdad, totalmente. Por supuesto, sí. El hecho histórico es tan maravilloso, ¿no? Para encontrar la verdad, exactamente, es tan fuerte. Y eso es a veces un poco lamentable, ¿no? Que a veces los hermanos cristianos quieren desvincular totalmente la historia, desvincular toda la tradición, desvincular todo lo que no contenga supuestamente la Biblia, ¿no? Y que a la par eso es una contradicción tremenda, ¿no? Porque la misma Biblia, para llegar a determinar qué es palabra de Dios, se necesita de algo externo a a la Biblia, ¿no? Para que alguien diga, eso es palabra de Dios. Entonces, desvincular lo externo y decir solo lo que está ahí escrito, uy, eso es un grave error, ¿no? Que contradice totalmente nuestra humanidad y toda nuestra historia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y curioso que tu página se llama Razón de Fe, ¿no? A la final, ¿cómo decidiste ponerle este nombre? Fue porque yo necesita, bueno, este pasaje de la Biblia de San Pedro, en donde dice, estén preparados para dar respuesta de su fe, ¿no? Ujú. Entonces, era como que la razón de la esperanza, la razón de fe, que es Cristo mismo. Entonces, por esa misma razón hice el logo como rojo por el amor de Dios, y entonces era como que, sí, yo necesito dar razón de, porque muchas veces yo siento como que cuando yo era evangélica, ¿no? Yo sentía que era como que
es una fe un poco muy espiritual, pero que no está fundada en los apóstoles, que básicamente son testigos de lo que, de la iglesia. O sea, bueno, Ujú. básicamente la fundación y lo que hace, bueno, son personas dignas de fe, ¿no? Que puede, a ver, ¿cómo lo explico? Que hace, o sea, que nuestra fe sea razonal, o sea, es una fe razonal, no es una fe totalmente basada en, ok, creo en la Biblia, pero ¿y quién te dio la Biblia? O sea, Exacto, ¿no? la iglesia Exacto. no dio la Biblia, pero, o sea, pero es que tiene una fundación que es la palabra de los discípulos y etcétera, ¿no? Entonces, esa fue básicamente la razón, perdón que hay mosquitos por aquí. Pero sí, básicamente era la razón de nuestra esperanza, la que yo quería compartir. Ujú. Sí, Interesante, ¿no? Hay como dos polos a veces en el acto de creer, ¿no? El uno y los dos son malos, ¿no? El uno es el hecho de decir, yo creo en todo sin base razonable, ¿no? Eso se llama superstición, ¿no? Y eso es un pecado tremendo contra la fe, ¿no? Y el otro lado está, en cambio, yo solamente creo en lo que puedo comprobar casi que científicamente, ¿no? Y eso es el racionalismo. Y también es mm, un pecado contra la fe, ¿no? En cambio, la fe auténtica es la que se va elevando, ¿no? Hacia la verdad revelada por medio de la fe, el hecho de saber que hay cosas que no se pueden entender, pero que mi razón sí alcanza una comprensión suficiente para dejarme satisfecho, ¿no? Es decir, me siento seguro aquí, ¿no? A pesar de que no pueda, digamos, explicarlo y entender todito, esa satisfacción intelectual también hace que el acto de fe no sea ni superstición, ¿no? Ni sea racionalismo, sino que sea realmente un yo creo espiritual, ¿no? Que es un don de Dios, ¿no? Y qué bonito que tú hayas experimentado también esto al acercarte a la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué contenido normalmente sueles publicar? Porque he visto que hay bastantes personas que están detrás de la página siguiéndola, me refiero, ¿no? Principalmente yo tengo mucho que agradecerle a mis amigos de Rincón de Apologética Católica que compartían mis videos muchísimo y, Ah, hicieron que yo hacía muchos videos, empecé haciendo muchos videos hablando de temas de fe, ¿no? De Biblia y tradición, etcétera, muchos, muchos temas. Entonces ellos compartían mucho mis videos y, bueno, hay varias páginas de apologética, muchísimas, y eso hizo que alcanzara más gente, ¿no? Y he dejado de hacer bastantes videos por bastante tiempo y es algo que voy a retomar muy pronto. Ya pienso hacer un video al mes, por lo menos, porque tengo 4 pequeñines y más el trabajo que es bastante complicado, pero que voy a manejar. Con la ayuda de Dios lo lograré. Entonces, definitivamente sí, aunque sea, y mi esposo siempre anda detrás de mí, tienes que hacer tus videos, tienes que hacer tus videos. Entonces, bueno, es un proyecto que tengo y que esperemos en Dios que se pueda realizar. qué bonito, qué bueno. Entonces, hasta ahora te conocemos un poco, Alejandra. Ya sabemos que pasaste de una confesión de fe distinta a la Iglesia Católica. Eso ha motivado a la creación de esta página y te sientes todavía como responsable de dar más y sobre todo por tantos seguidores que están allí, ¿no? Como a la expectativa también. Qué bonito. Ahora has mencionado que tienes 4 niños. Algunas mujeres, madres, dicen que son 5 cuando tienen 4, porque también lo ponen ahí al esposo. Después, complicado, después son terribles. Dios mío, Dios mío. Ahora, ya entrando un poquito más a ese contexto familiar, porque la fe lo involucra todo, ¿no? No solamente es un espacio, una etapa o una esfera, sino que es total. ¿Cómo ha sido tu experiencia? 4 niños, ¿no? Y solamente tienes 31 años. Esto también es un testimonio de fe muy grande para la sociedad actual que dice, no, yo solamente quiero tener un niño o máximo dos, la parejita y no más, y luego ya incurren lamentablemente a algunos métodos no moralmente aceptables. Y ¿cómo ha sido para ti esto? Y que también qué Ha dice tu sido duro, familia, ¿no? Y ha esto. sido bastante duro, no lo voy a negar, porque Ujú, yo vivía sola con mi esposo aquí. Entonces, es bastante triste tener que dejar a un bebé tan pequeñito, ¿no? En el daycare, o sea, eso era para ujú. mí un horror, ¿no? Ha sido bastante duro. Bueno, el primer bebé tuve la dicha de poder, la bendición de poder quedarme en casa con él por
su primer año, ¿no? Estuve un año con él, pero luego empecé a trabajar justamente para la Iglesia Católica en Brooklyn y yo no tenía mucha licencia, ¿no? En ese momento tenía que volver al trabajo sí o sí cuando tuve a mi segunda bebé. Entonces, ha sido bastante complicado porque no tenía familia aquí, o sea, no es que voy a dejar un ratito al bebé con mis Mm. papás, o con una prima, o con mi hermana, no tenía nadie aquí, ¿no? Básicamente. Entonces, ha sido bastante difícil, pero felices. De verdad que para nosotros no hay mejor bendición que cada uno de ellos. Y tienen una personalidad cada, es tan lindo, o sea, ver sus personalidades, o el amor que se les siembra a Dios, ¿no? Y cómo oran, cómo participan de la misa, es muy, muy lindo. El más chiquitito tiene 8 meses, va a cumplir 9, es bastante pequeñito todavía, él no entiende nada, pero él, veo, pues, ¿no? Los frutos del niño mayor que tiene 7 años y de la segunda que tiene 4. Entonces, sí, es muy, muy lindo, muy divertido tener niños. O sea, de verdad que nos divertimos muchísimo, es muy, muy divertido. Yo Y ahora imagino. todo pasa aquí. Entonces, están aquí, ya se establecieron aquí en Houston con nosotros, que nos mudamos aquí hace 3 años y medio y ellos ya tienen casi un año aquí. Entonces, todo un poquito más fácil, con un poquito más de ayuda, pero sí, muy, muy, muy bendecidos, de verdad que sí. Mm. ¿Cómo una madre joven intenta, y según parece lo hace, inculcar la fe en los niños? Yo creo que es en tu vida, en todo momento. Para nosotros siempre Dios está presente en todo. Para nosotros es el centro de nuestra vida. Entonces, yo justamente, y es algo que quería comentar, me han escrito personas a la página de Razón de Fe pidiéndome oraciones por sus niños. Y Mm. aprovecho también a tus seguidores y a ellos mismos para contestarles sobre eso. Yo tengo muchos amigos que vienen de familias católicas muy comprometidas con su fe, Ujú. ¿no? Como que viven verdaderamente su fe. Sin embargo, he visto que ellos no han seguido, ¿no? No han seguido la fe, han entrado un poco en todo menos la fe, ¿no? No sé, los ves como metidos en nueva era y miles de cosas, o totalmente racionalistas, totalmente em, contrarios a lo que ellos vivieron en su hogar, ¿no? Ujú. Y yo creo que esto tarde o temprano, el hecho de haber sido criados con esa semilla y esa tan buena fundación, yo creo que eso es un tiempo que ellos están viviendo, pero yo creo que ellos van a volver definitivamente a la fe. Yo estoy completamente segura de eso porque veo a sus madres en oración, veo a sus madres, a sus padres, ¿no? Totalmente pendientes de ellos y estoy segura de que eso solamente, ¿no? Así como yo, que, que estuve bastante perdida y luego Ujú. me encontré con Cristo y Cristo siempre está ahí esperándonos. Y también creo otra cosa más que sí es muy importante tomar en cuenta es de vivir una vida coherente, ¿no? Con tu fe, porque Ujú. muchas veces estamos en misa y estamos pellizcando a los niños, ¿no? Atiende. Y yo creo que eso como que, pero, o sea, cualquier contradicción, ¿no? O sea, entonces creo que es importante que haya una coherencia de que la misa es un momento de amor, es un momento ¿no? De vivir, vivir de acuerdo a eso, ¿no? Y no solamente hablar de Dios, sino que nuestra vida, finalmente va a ser el ejemplo el que arrastre, ¿no? Mm. Qué interesante, qué bonito, ¿no? Y también otra pregunta que me salta ahora en relación a esto es, ¿cómo es para ti? Has dicho ya un poquito, ¿no? Pero quizá profundizar esta idea. ¿Cómo es para ti el hecho de ver, digamos, tu vida, ¿no? Tus planes, tu futuro y saber que todavía tienes a 4 niños que criar, ¿no? Y saber, digamos, interiormente también, en ciertos momentos, quizá en la noche, pensarlo y decir, yo voy a estar en casa prácticamente ayudándoles y criándoles y todo, este, quizá también compaginando con el trabajo, no sé ahora cómo lo haces, y quizá pensar, el hecho de querer viajar bastante o cumplir todos los sueños que yo quisiera, si sé que todavía tengo
que estar con ellos, ¿no? Y eso de ley quita un poco de tiempo y a veces bastante, y ahora ya son 4. Digo, menciono esto porque hay muchos jóvenes que también piensan, no, no quiero tener hijos, o si quiero quizá uno, quizá a uno me lo puedo llevar a cualquier lado, o dos, ¿no? O quizá también, mm, si es solamente uno o dos, lo puedo poner en un jardín y mientras yo me supero y poniendo como más énfasis en la parte más profesional, en la parte más mm, de esta realidad presente y no más bien quizá atreverse, ¿no? A dar más hijos a Dios, el hecho de decir, bueno, quizá a veces toca renunciar a ciertas cosas por Mm. amor, ¿no? Y por mm, sembrar en otros algo que es superior a cualquier, yo qué sé, inclusive hasta un título, si lo quiero poner ahora como ejemplo, ¿no? ¿Cómo es para ti y también que seguramente habrán algunos momentos difíciles o complicados o también hubo en algún momento como que dijiste, no sé si no, ya no quiero tener más hijos o no, eso es demasiado. O yo también quisiera realizar cosas que he visto en mi vida y que ahora no las he realizado y yo quisiera, pero ahora tengo esos niños. No sé, en ese contexto, ¿no? Sí, para mí, cuando tuve el tercero, fue devastador para mí, o sea, y lo digo con una Devastador. vergüenza terrible. Me muero de la vergüenza, de verdad, es la verdad, y no voy a mentir, no voy a mentir, fue terrible para mí, entré en una crisis de fe muy grande y me contacté con todos los amigos apologetas, sabios y por haber, y les dije, por favor, oren por mí, los necesito, ya no puedo más. Porque la idea es que es lo que como te ha programado el mundo. El mundo Mm, nos ha programado para decir, más hijos, pues ya. O sea, no vas a poder lograr absolutamente nada, no vas a poder salir adelante, todo es más difícil. Y eso es cierto, es más difícil, pero vale la pena. Nada de lo que vale la pena es fácil. ujú, eh, Vale la pena, no cambiaría a ninguno de mis hijos por nada, por ningún éxito del mundo, jamás. Al contrario, siento que, y es algo que me ha pasado, o sea, con mi primer bebé, yo estaba ya a punto de empezar mi carrera de canto, o sea, yo ya empezaba a audicionar en Nueva York y estaba ya atrayendo a bastantes compañías de ópera ya. Entonces era como que y salgo embarazada y tuve la mejor audición y estaba embarazada, ¿no? ujú, Y yo había tenido una pérdida de un bebé antes. Justo cuando recién casada, a los 3 meses perdí un bebé. Entonces, era muy duro para mí, fue terrible para mí eso, muy, muy, muy duro. Y entonces yo dije, Dios mío, yo igual voy a seguir haciendo mi vida como si nada porque tuve este problema y yo no sé qué va a pasar, te lo dejo todo a ti, en tus manos. Y en ese momento, cuando tuve mi primer bebé, yo creía mucho en Dios y sí, tenía mucha fe, pero no tenía la fe más sólida que tengo ahora, ¿no? ujú, Estoy en proceso todavía, no estoy luchando contra miles de problemas personales, o sea, de superación que necesito mejorar como persona. eh, pero en ese momento no tenía el conocimiento, no tenía las bases que tengo ahora, entonces yo estaba más enfocada en mi carrera, ¿no? Yo quería cantar y yo dije, yo vine a Nueva York porque yo quería hacer una carrera de ópera y bueno, enfocadísima en eso. Entonces empecé, pues, es más, me querían dar becas para miles de cosas, a mi esposo también, le salieron muchas cosas interesantes, importantes, pero bueno, salí embarazada y yo fue como que, ay, Diosito, pero ¿por qué? Dios mío, pero ¿por qué me haces esto? Pero si yo renegaba yo, imagínate qué atrevimiento. Yo discutía con Dios y le decía, pero qué barbaridad contigo, o sea, ¿por qué me haces esto? Y al final me di cuenta que, wow, mi realidad, mi verdadera vocación era ser mamá. Esa era mi Wow, vocación. qué Y bonito. Dios me lo concedió y vivo agradecidísima por eso. Esa es mi vocación. Yo desde pequeñita me ponía, bueno, creo que todas las mujeres, ¿no? Que me ponían las almohadas, que yo pensaba embarazada y bueno, ahí estaba embarazada 4 veces. De verdad que muy, muy agradecida con Dios. Dios sabe Y perfectamente lo que es mejor para ti. sí, exactamente. Y el canto no te lo ha quitado, ¿no? Entiendo No, que cantas en la iglesia, sí, sí. entonces que
¿Qué más? Exacto, ¿No? tengo todo, no puedo quejar. ¿Verdad que sí? Sí, qué bueno. Claro, y a esto, llegar a esa comprensión no es tan fácil, porque hay una cuestión humana, ¿no? Una realidad de sueños, de ideales, que pesan tanto a veces y a los que uno mucho se aferra que a la final puede romper hasta con Dios, ¿no? Y decir, no, esto, ¿qué te pasa? Yo tenía esos proyectos y tanto que oré para que me salga esto de aquí y ahora me sale esto otro. Y solamente uno al final, como cuando ya mira para atrás y un poco entiende, solamente dice, gracias, ¿no? Ah, gracias Exactamente. por todo lo que has hecho, ¿no? Ah, quizá ya como para ir terminando, quisiera también preguntarte algo también de tu vivencia, digamos, más personal, más íntima en relación a Dios. Disculpa que entremos ahora así un poquito a tu corazón, ¿no? Y es mm, desde tu experiencia familiar, ¿no? Casada, hijos, tu experiencia de fe, ¿no? Que normalmente esto va marcando y va como dando ciertas pinceladas, ¿no? A esta obra que va haciendo Dios en nuestra vida. ¿Quién es Dios para ti, no? Justamente el día de mañana la pregunta es, ¿no? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo, no? Le dice Jesús a sus apóstoles, ¿no? Entonces, esa experiencia familiar, de matrimonio, de misión, inclusive el canto entrará aquí también, no lo sé. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo en tu corazón, no? Bueno, Dios es todo para mí. Es todo. Es el aire que respiro, es absolutamente todo. No me imagino una vida sin consultarle cada cosa que haga Dios. O sea, es, es todo. Es que Dios está en absolutamente todo y lo puedo ver en todo. Mm. Es tan grande su amor, tan perfecto, tan increíble, cómo nos puede dar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, mucho más allá de lo material, o sea, nada que ver, es claro, somos materia, que también necesitamos cosas materiales, pero en el sentido de que de las aspiraciones que una persona pueda tener, los planes que uno pueda tener, y de un momento a otro conoce mucho más de ti de lo que tú te puedes conocer. Yo no sabía que apasionaría tanto este tema, ¿no? De la fe en su iglesia, de la fe, lógicamente, en él. Y es de verdad que ya quiero llorar, porque es demasiado, de verdad, estoy muy enamorada de Dios, de Qué verdad que sí, bonito. muy, muy, muy enamorada. Y gracias a Dios por haberme dado un esposo que también vive esa fe, ¿no? Esa fe tan, tan bonita, tan que abarca todo en su totalidad, ¿no? Por eso el católico que es universal y que abarca absolutamente todo. Es, es una maravilla, es lo más hermoso que Mm, podamos tener, que una persona pueda encontrar, la verdad que sí. mm. Yo ya iba terminando, pero más bien quería hacerte una última pregunta y es, este, el conocer a tu esposo fue Sí. también en Dios. ¿Cómo fue esto? Y cómo ahora lo ves, ¿no? O sea, ahora me doy cuenta de cómo Dios tenía esto preparado, ¿no? Sí, ¿Cómo fue sí, eso? gente. Mi mamá me cuenta de que desde que yo tengo 15 años, ella ora por mi esposo. Oraba mucho. Desde que yo cumplí los 15, ella empezó a preocuparse por eso. Y mi hermanita tiene 16, entonces también está en ese, en ese proceso. Entonces ella oraba mucho por eso, ¿no? Porque ella le preocupaba mucho esta, y incluso ella soñaba, tuvo sueños y me decía, yo creo que tú te vas a casar con un muchacho que no va a estar, no es de Perú, no es peruano, es extranjero. Yo creo que y va a ser muy bueno. Ella tiene que le asusta ese tipo de cosas. Ella vive Ujú, asustadísima de estos sueños reveladores que tiene. Y yo, ay, ujú. mami, no me cuentes nada, no quiero saber. Pero ella es muy católica, se volvió a la iglesia, ¿no? Y ella oraba mucho. Y eso es algo que todas las mamás y papás tienen que hacer, orar por, por la vocación que voy a tener eh,
sus hijos, ¿verdad? Porque Así es. sí, oró muchísimo y de verdad que ahora se puso a llorar porque él todo preocupado por la entrevista y acomodando las cosas, tan lindo. Ay, qué lindo. Entonces, sí, de verdad ha sido una bendición y fue la primera semilla para yo encontrar la fe católica. Entonces, muy, muy bendecido, de verdad que sí. Wow, qué bonito, Alejandra. Por último, ahora sí, imagínate que estás allí y que delante de ti se encuentran dos chicas Sí. que pueden ser 1000, ¿no? Pero Sí. imagínate el rostro de dos, ¿no? Que Ujú. están allí y han escuchado esta entrevista y que tienen 18, 22 años y que tienen muchos temores quizá en su vida y que no encuentran quizá paz o felicidad o por lo menos una luz en medio de situaciones como oscuras. Así, en un tema tan, pero tan general como lo que he presentado, ¿qué les podrías decir? Y sería como la última pregunta. Bueno, eh, yo creo que lo más importante que podemos tener es la conexión, la comunicación, la relación con Dios. Mantenerse siempre en oración, que Dios va a proveer de absolutamente todo lo necesario para encontrar la verdadera felicidad que está en Dios. Y no hay nada, absolutamente nada fuera de eso. Em, yo creo que hay muchos, y como comentaba de cuando salí embarazada del tercer bebé, que fue tan difícil para mí, ¿no? Muchas veces nosotros vemos todo con ojos humanos, ¿no? Mm, Con ojos de, bueno, em, pero al final es como cuando ya lo estás, cuando entregas absolutamente todo en manos de Dios, todo es tan fácil. No voy a decir que no hay luchas que las que tengas que vivir, ¿no? Pero puedes descansar en sus brazos, descansar todos tus problemas, ponérselos en manos de él y el peso es mucho más ligero. Es, es una tranquilidad, una paz de saber de que tienes a Dios contigo, que nunca te va a abandonar, que nos ama, Dios nos ama tantísimo y que somos tan importantes para ellos que muchas veces yo no lo pienso en mi hija que tiene 4 años y que la veo que a veces se preocupa por una cosa chiquitita, tonta, y que yo le digo, pero sí, ¿por qué te preocupas por esto si yo te voy a dar lo que necesitas verdaderamente, ¿no? Y eso ujú. mismo y creo que siendo papá te vas dando cuenta del amor de Dios con nosotros, ¿no? Por ejemplo, la otra vez le servía leche, ¿no? Le estaba preparando la leche a los niños y a Gabriel, al mayor, le daba bastante leche y a Belén, la segunda, a María Belén le daba poquita leche. Y yo decía, cualquier persona que va a ver, me va a ver sirviendo, va a decir, quiere más a Gabriel porque le da más leche, ¿no? Pero es porque sé perfectamente que Belén no se la va a tomar completa y que es mejor darle esta cantidad de leche. Entonces, Dios es así con nosotros. Yo dije, wow, era como que en ese momento era como que Dios se pronunció y dijo, mira, yo doy a cada uno lo que cada uno necesita. Exacto. Y, y entonces no hay nada que temer, no hay nada que temer si tenemos a Dios de nuestro lado. Qué bonito. Alejandra, muchísimas gracias por esos minutitos que nos has regalado. Sí. Muchas gracias por aceptar la entrevista y también aprovecho para decirte que te voy a tener presente en las oraciones, también a tu proyecto y yo voy a estar hojeándolo, ¿no? Voy a esperar a que hagas los videos, a ver en qué momento los pones Sí. y estamos en comunicación, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, ahora sencillamente les voy a dar la bendición y quizá al final también tú te despides de todos los que han llegado hasta aquí viendo el video, ¿no? Sí. Listo, queridos hermanos, espero que esto también les haya servido a ustedes de mucho. Sé que hay muchos puntos que definitivamente están tocando a las realidades que ustedes tienen que vivir. Así que también en ese sentido, por todo esto que han aprendido y para que esto cale y dé fruto espiritual en su vida, yo les doy ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por mi parte, muchas gracias y hasta pronto. Quizá Alejandra quiere también decir algo. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte en nombre de nuestro Señor Jesucristo y les, les agradezco por haberse quedado hasta aquí y los que llegaron, mil gracias. Y un abrazo muy fuerte para este padre. Muchas gracias. Hasta pronto.